Hola bicheros, bienvenidos a otro vídeo de Okidoki Reptile House y hoy traemos un unboxing de un producto que creo que nos puede venir muy bien absolutamente a todos los que tenemos este tipo de animales en cautividad. Digo este tipo de animales por no decir cualquier animal, porque de dónde viene sabemos que por ejemplo lo han probado en aves y con efectos muy positivos. Así que nada, vamos a enseñarlo, vamos a sacarlo, vamos a ver bien qué es lo que viene porque todavía no hemos abierto el paquete y vamos a hablar un poquito sobre ello. Y digo un poquito porque ahora lo vamos a enseñar, vamos a decir de qué se trata, pero lo que más nos gustaría es poder probarlo durante 1, 2 o 3 semanas por lo menos y pasado este tiempo hacer una review en condiciones, ¿vale? Y con conocimiento de causa, es decir, contando básicamente nuestra experiencia, qué nos ha parecido, si nos gusta o si no nos gusta. Pero por lo que podemos saber de este producto, el cual conocimos hace ya varios meses, creo que nos va a venir muy bien. Concretamente es un producto que viene de una tienda online que se llama, aquí lo podéis encontrar, Dadina, ¿vale? Se puso en contacto con nosotros una chica que se llama Daniela, la cual tiene una tienda online de productos para animales. Ella es especialista en criar gallinas, es una crack, si veis todo lo que tiene es alucinante, y quería que probáramos este tipo de productos en nuestros reptiles. La verdad es que no nos supuso ningún tipo de problema porque ya sabíamos de dónde venía y ya nos habíamos informado un poquito sobre él, pero además ella nos lo explicó increíblemente bien. Aprovecho para deciros que si lo queréis buscar o si lo buscáis, ella os va a resolver absolutamente cualquier duda que tengáis y nada, lo que vamos a hacer, lo voy a abrir, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito de qué se trata. Ya lo tenemos abierto y aquí, bueno, los papeles los voy a tirar y aquí tenemos dos productos, ¿vale? El primer producto que tenemos es este que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla, ¿vale? Os lo voy a enseñar aquí también para que os hagáis una idea. Hydrolic, ¿vale? Se llama Hydrolic el producto y es un agua que está tratada con electrólisis, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Para que lo podamos entender, el efecto de este agua viene a ser, así a grosso modo, el mismo efecto que produce el cloro, por ejemplo, en una piscina. Para entender esto, la gente que tiene acuarios o que cuida de las piscinas lo entenderá un poquito más fácil. Cuando se mira la calidad del agua, básicamente se pueden analizar se pueden hacer dos tipos de análisis al agua. Uno es el nivel de redox y otro es el nivel de microorganismos presentes en el agua o en la superficie, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que el agua, cuando baja, por ejemplo, más o menos por debajo de un nivel redox 500, lo que sucede es que las bacterias, los hongos y tal pueden proliferar de manera muy sencilla. Entonces nosotros lo que hacemos es añadir cloro al agua para evitar esto. Pues bien, el Hydrolic hace, digamos, exactamente lo mismo, pero sin tener ningún compuesto químico, ¿vale? Lo que hace es aumentar estos niveles de redox y por otra parte lo que hace es disminuir los niveles de bacterias presentes o bien en la superficie o bien en el agua. Esto no es teoría así a simple vista. Yo personalmente he podido comprobar mediante unos test, los cuales intentaremos hacer en el próximo vídeo para que vosotros mismos lo podáis ver, como un agua, por ejemplo, el agua corriente que está en torno a los 300 o en torno a un nivel 300 de redox, aplicando una cantidad súper chiquitita provoca una reacción que hace que los niveles de redox suban prácticamente hasta 600, 650. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los niveles de redox suben de 500, automáticamente digamos que es un agua tan limpia que esteriliza, ¿vale? Es un poco difícil de creer, pero la verdad es que comprobado con diferentes utensilios los resultados son los que son. Mientras que hablando de bacterias,
lo que sucede es todo lo contrario. Si por ejemplo en el experimento que yo vi analizan la cueva, el cobijo de una Piton regius, ¿vale? Cuando analizan esta muestra, los niveles de bacterias son de 8.000 y algo, ¿vale? Un número bastante alto. De normal, en nuestras manos tenemos un nivel de bacterias entre 2.000 y 3.000. Pues para que os hagáis una idea, después de rociar este producto, después de rociar el Hydrolic, los niveles bajaron de 8.000 y pico a 44, lo cual es una auténtica barbaridad. Ya os digo, es raro de creer porque estamos muy acostumbrados a utilizar productos químicos, por así decirlo, cloro, lejías, alcoholes, lo cual puede no ser del todo beneficioso para nuestras mascotas. Pero con estos animales en teoría no podemos tener ningún problema. Además lo podemos utilizar o bien para desinfectar si quisiéramos, o para desinfectar, limpiar así un poco por encima pero bastante, desde heridas hasta la propia superficie. Con esto quiero decir que no solo lo podemos utilizar cuando veamos que algo no funciona bien, sino que lo podemos utilizar de manera preventiva y regular. Es decir, cada 2 o 3 semanas podemos ir pulverizando. Este que tenemos aquí es un concentrado, ¿vale? Con esto, para que os hagáis una idea, con un tapón de esto podemos rebajar aproximadamente unos 5 litros de agua. Quiero decir, con un tapón como este, volcamos un tapón de concentrado sobre 5 litros de agua aproximadamente y tenemos concentrado absolutamente, o sea, tenemos el líquido preparado para mucho tiempo. Incluso lo podemos utilizar en los sistemas de riego de manera esporádica para limpiar un poquito lo que son nuestros terrarios. Mientras que hablando de bacterias, lo que sucede es todo lo contrario. Si por ejemplo en el experimento que yo vi analizan la cueva, el cobijo de una Piton regius, ¿vale? Cuando analizan esta muestra, los niveles de bacterias son de 8.000 y algo, ¿vale? Un número bastante alto. De normal, en nuestras manos tenemos un nivel de bacterias entre 2.000 y 3.000. Pues para que os hagáis una idea, después de rociar este producto, después de rociar el Hydrolic, los niveles bajaron de 8.000 y pico a 44, lo cual es una auténtica barbaridad. Ya os digo, es raro de creer porque estamos muy acostumbrados a utilizar productos químicos, por así decirlo, cloro, lejías, alcoholes, lo cual puede no ser del todo beneficioso para nuestras mascotas. Pero con estos animales en teoría no podemos tener ningún problema. Además lo podemos utilizar o bien para desinfectar si quisiéramos, o para desinfectar, limpiar así un poco por encima pero bastante, desde heridas hasta la propia superficie. Con esto quiero decir que no solo lo podemos utilizar cuando veamos que algo no funciona bien, sino que lo podemos utilizar de manera preventiva y regular. Es decir, cada 2 o 3 semanas podemos ir pulverizando. Este que tenemos aquí es un concentrado, ¿vale? Con esto, para que os hagáis una idea, con un tapón de esto podemos rebajar aproximadamente unos 5 litros de agua. Quiero decir, con un tapón como este, volcamos un tapón de concentrado sobre 5 litros de agua aproximadamente y tenemos concentrado absolutamente, o sea, tenemos el líquido preparado para mucho tiempo. Incluso lo podemos utilizar en los sistemas de riego de manera esporádica para limpiar un poquito lo que son nuestros terrarios. Y el siguiente producto que nos han mandado es este, el Insecticide 2000, ¿vale? Es un acaricida, un insecticida, como muchos otros que podemos utilizar. Este es a base de piretrina y piretroide. ¿Qué sucede? Que estos componentes en una concentración muy alta puede ser tóxica para nuestros animales si la ingieren. O si digamos que si los pulverizamos encima y dejamos que se absorba completamente, puede llegar a ser tóxico si la concentración es muy alta. Nosotros lo que recomendamos es utilizarlo o aplicarlo en los terrarios a modo de desinfectante, de acaricida, y dejar que haga efecto. ¿Podemos usarlo con animales? Sí, también lo podemos usar con ellos. No hay ningún problema, siempre y cuando no lo inhalen y no dejemos no empaparlos, por así decirlo, ¿vale? Sino que aplicar una pequeña dosis, o incluso es mejor aplicar el spray, este concentrado, a un paño, y este paño pasarlo por encima de los reptiles. Una vez que lo pasamos por encima de ellos, lo que podemos hacer es pasar otro trapo más seco para limpiar lo que son los restos. Esto es más que suficiente para acabar con estos ácaros y la verdad es que va muy bien. De todas maneras, aunque ya nos han hablado bastante bien de él, lo que vamos a hacer es probarlo. Actualmente revisaremos, pero creemos que de momento no tenemos absolutamente nada con ácaros, pero bueno, sí que tenemos otros ámbitos donde lo podemos utilizar, ¿vale? Tenemos algún amigo que ya nos ha contado que ha tenido casos de ácaros en sus perros y tal,
Y en mamíferos de sangre caliente, bueno, mamíferos de sangre caliente, evidentemente todos lo son, en animales de sangre caliente no tenemos ningún problema en utilizarlo. Así que de todas maneras, si en caso de que nosotros no lo podamos utilizar porque está todo bastante limpio, lo que haremos será aplicarlo en otros animales y ver al fin y al cabo si funciona. Así que esto es lo que nos han mandado, el Insecticide 2000 y el Hydrolic, ¿vale? Dos productos muy buenos que ya os digo, probaremos en las siguientes semanas y os contaremos nuestra experiencia y qué tal funciona. Así que sin más, un fuerte abrazo, ya sabéis, si lo queréis encontrar, esta es la página de Adina, aquí os la pongo también, y lo dicho, en 2 o 3 semanas os contaremos qué tal va. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario que queráis dejar, lo dejáis más abajo en los comentarios y enseguida lo responderemos. Un fuerte abrazo, bicheros, hasta pronto.